¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sean ustedes bienvenidos a este último video largo acerca de la historia de la filosofía. En esta ocasión vamos a tratar la relación de Marx con la filosofía, después de que ya habíamos tratado acerca del siglo XVIII, de Kant y de Hegel, nos toca ahora hablar acerca de Marx. Pues bien, hay que decirlo desde el principio. Sobre Marx se han dicho toneladas de estupideces. Toneladas de estupideces. Hay que afirmarlo así con todas sus letras. La mayoría de ellas encaminadas a minar, digamos, la importancia de Marx. Cuando uno se trata de acercar a la obra de Marx, si no está advertido de estas cosas, es muy fácil caer como en estas descalificaciones, a veces desconocimientos de la obra, a veces unas líneas que no llevan a ningún lugar y que dan quizá las ganas más bien de abandonar la lectura y pasar a lo que sigue y dejarlo de lado, ¿no? Hay por un lado estos desconocimientos de la obra, por otro lado una serie de prejuicios muy grande, por otro lado, pues sí, una serie de ataques que no son más que paja, que no nos sirven a nosotros para entender a un autor tan importante, tan trascendental como es Karl Marx. Es importantísimo tener una línea, digamos, una llave para poder leerlo. Aquí no vamos a poder hacer un recorrido extenso, pero vamos a señalar algunas cosas importantes para que, bueno, tratemos de evitar ese extravío, ¿no? Dentro de este pensamiento tan importante que es el de Marx. Marx es un autor que es muy prolífico, es decir, que escribió mucho. La obra de Marx, que va muy pegada con la de su amigo, su colega, su inseparable intelectual que fue Friedrich Engels, la obra de Marx y de Engels abarca una cantidad de tomos enorme. De hecho, la obra de Marx y de Engels no se ha acabado todavía de editar. Hay un proyecto muy importante que se llama Mega 2, que es, digamos, este intento por recolectar todas las obras de Marx y de Engels, juntarlas en una edición crítica para poder hacer, digamos, esta lectura completa de la obra de Marx y de Engels contextualizada en sus conexiones con otros textos, con otros acontecimientos, etcétera. Para que nos demos una idea, las obras de Marx y de Engels de Mega 2 están planeadas para hacer 114 volúmenes en total. Ahora, de esos tomos que están planeados para las ediciones, para esta edición crítica, perdón, mmm, todavía muchos de ellos no se conocen en español. Quiere decir que si todavía le sumamos a la cuestión digamos, los pocos textos que hay disponibles en nuestro idioma, que se lee muy mal, que se lee lleno de prejuicios y que se lee a veces los textos que no son fundamentales, pues entonces tenemos un problema muy grande porque el conocimiento acerca de esta obra es casi que de oídas nada más. Eso es un problema muy grande. Nosotros lo que vamos a hacer es justo lo contrario. La llave que yo les propongo para leer a Marx es la de darnos cuenta que dentro de esta obra tan vasta que abarca estos 114 volúmenes que están por editarse, hay algunos textos que vaya que sí son más importantes que otros. ¿En qué sentido son más importantes? En que lo fundamental, la aportación fundamental de Marx está concentrada en su obra magna que es El Capital, que es estos textos que tengo acá. El Capital, verán ustedes, es esto más un tomo cuarto, que no lo tengo aquí en la mano, eh, y que bueno, es el texto al que le va a dedicar Marx su madurez teórica y es el texto que le va a ocupar hasta el final de su vida. Marx lee muchas cosas, escribe muchas cosas, pero el capital, es, digamos, lo fundamental. Lo fundamental
acerca de lo que él escribe, digamos. Si quisiéramos encontrar entonces en dónde hay que ir a leer para conocer a Marx, la respuesta es en el Capital, sin duda. Hay algunos otros textos que nos pueden permitir, digamos, también acercarnos bastante a él, pero si tuviéramos que elegir, eso es a lo que me refiero, tendríamos que decantarnos por el Capital. El Capital es la obra capital de Marx, ¿no? Con esa obra se va a inaugurar lo que la tradición marxista conoce como el materialismo histórico, o lo que podríamos decir que es un sinónimo también, y que le llamamos así a partir de la lectura de Althusser, que es una nueva ciencia, que es la ciencia de la historia, o también, ocupando la terminología de otra parte de la tradición marxista, la concepción materialista de la historia. Concepción materialista de la historia, materialismo histórico, ciencia de la historia, vienen a ser aquí exactamente lo mismo, vienen a significar lo mismo, que es precisamente lo que se pone en marcha, lo que está contenido, digamos, en la obra fundamental de Marx, que es El Capital. Esa obra, El Capital, va a moverle el piso a todas las otras ciencias sociales y las va a obligar a pensarse nuevamente. Va a obligar a la filosofía a ponerse a trabajar de otra manera, porque la filosofía y las ciencias sociales, como habían venido trabajando hasta este momento, básicamente son de alguna manera, hasta un cierto punto, formas teóricas de la ideología dominante. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces son formas de justificar el dominio de una clase sobre otra. Eso es lo que va a hacer que se le mueva el piso a esto cuando Marx escribe lo que escribe en El Capital. Eh, Ahora, no significa que por sí mismas siempre, siempre, siempre tengan que ser, digamos, un instrumento para la dominación. Precisamente porque les mueve el suelo, les mueve los cimientos, abre la posibilidad de que se puedan cimentar de otra manera estos conocimientos, digamos, que se puedan hacer unas ciencias sociales que no sean propiamente legitimadoras del orden existente, o que no sean una forma de hacer pasar por ciencia el dominio de las clases dirigentes. Por eso nos interesa la obra de Marx, por eso es interesante y es muy importante hablar un poco más acerca de este grande pensador, ¿no? Que fue Karl Marx. Ahora, quiero recomendarles, les voy a dejar en la caja de descripciones, las dos cosas como también para contribuir a podernos orientar en la obra y en la vida de Marx, sobre todo, ¿no? Por un lado, una presentación de Marx que es muy breve, pero es muy concisa y es muy buena, que es la presentación de Marx que hace Lenin. Por otro lado, les voy a dejar un texto muy interesante, un conjunto de textos que está enfocado, digamos, más bien en el Marx como persona, visto desde quienes lo conocieron, ¿no? Un poco para contrastar esto que les decía. Se dice tanta paja acerca de este autor que qué mejor que acercarnos a él, leerlo, a partir de lo que nos dicen las personas que en verdad convivieron con él, ¿no? Es un texto muy bonito, a mí me gustó mucho cuando tuve la oportunidad de encontrarlo, y pues bueno, quiero compartirlo con ustedes para que pues le puedan echar un ojito. Además se lee súper rápido. Pues bueno, ya dicho esto, vamos a entrarle directo ya al problema de la relación que Marx tiene con la filosofía.